CDF Informativo, revelación del último tiempo. Entérate de los acontecimientos proféticos por la profeta Marcela González. Bueno, bienvenidos a nuestro programa Revelación del último tiempo. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Él es el almirante Daniel Iriarte. Él es oficial de las Fuerzas Militares de Colombia de alto rango y ha ocupado altos cargos en nuestra nación. Aparte de todo, es docente de universidad de posgrado. Ha también sido gerente de varias empresas de nuestro país. También es especialista en educación aplicada al trabajo. Bienvenido, señor almirante. Qué gusto tenerlo hoy con nosotros aquí en nuestro programa. Pastora, muchas gracias a su invitación y espero que Dios nos guíe a dar las respuestas y resolvamos las inquietudes que tenemos alrededor de esta situación que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Amén. Bueno, y hoy vamos a tratar un tema muy especial y es la programación neurolingüística y la ingeniería social. ¿Saben por qué? Porque esta es una herramienta que el enemigo ha usado desde Adán y Eva para manipular a la humanidad. Bueno, y señor almirante, ¿cómo usted entró a investigar sobre estos temas de la ingeniería social y la programación neurolingüística? Cuéntenos. Pastora y iglesia, la verdad empieza uno sobre los temas de la reflexión cuando uno ve que están sucediendo cosas en el mundo natural que son inexplicables. Sí. Uno piensa que el mundo natural, el conocimiento, los sentimientos son los que determinan las cosas y resulta que no. Pastora, hay un mundo detrás que es el que no vemos, que es un mundo espiritual que está en dos niveles, uno en el nivel del enemigo y otro en el Dios Todopoderoso, que es el que nos guía y nos dice cómo debemos comportarnos en estos últimos tiempos. Entonces, en la reflexión que yo era comandante de una unidad en el Pacífico colombiano, donde tenía que ver con la seguridad de nuestras instalaciones y de la gente que vivía con nosotros, empezamos a analizar los temas de inteligencia, qué es lo que está sucediendo alrededor de la base y cómo se están moviendo las cosas, el enemigo y todo esto que está sucediendo. Y vemos que un guerrillero, un bandido de estos se mueve cada 2 días cuando ya le identifican dónde tiene su lugar para hacerle su bombardeo. Y se mueven y dice, oye, ¿viste por qué se movió? En el mundo natural uno llega y le echa la culpa, no es que hay fuga de inteligencia, y es que hay un infiltrado y hay una cantidad de cosas, y resulta que no es verdad. Hay un mundo espiritual que está detrás de esto, que es el mundo de la brujería, la hechicería, los conjuros, y una cantidad de cosas que permiten a ese mundo llamado natural, que se comunique con ese mundo espiritual de la maldad, del pecado y de la muerte. El guerrillero tenía sus brujos y sus hechiceras que le permitían y le daban la información para moverse cuando venía el bombardeo. Entonces eso hace que uno tenga que buscar una explicación, no en lo natural, sino en lo espiritual. Al brujo lo cogieron, al guerrillero lo cogieron, después por allá en un conjunto con las 2 brujas que le daban la información. Entonces esa es la realidad, que hay un mundo espiritual que nosotros estamos viendo, y esto es lo que debemos descubrir en estos últimos tiempos. ¿Dónde están las condiciones? ¿Quién es el que nos gobierna y hacia dónde nos quieren dirigir en el mundo espiritual? Sí, porque desde hace un año que entramos con todo este protocolo de esta pandemia,
nos hemos dado cuenta nosotros que detrás de todo esto hay un mundo espiritual muy fuerte. Nosotros, cuando hemos orado por gente que ha sido víctima de este virus y que está en graves condiciones, con la sola oración y la guerra espiritual, nos hemos visto cómo ha cambiado la situación y cómo la persona puede salir adelante. Entonces, yo quisiera que usted nos dijera qué es la ingeniería social y qué es la programación neurolingüística. Bueno, y yo voy a resumirles el tema porque la verdad habría que estudiar muchos documentos y muchas explicaciones, pero la quiero resumir en pocas palabras. La ingeniería social es que estudian el comportamiento de las masas y cómo se puede hacer que esa masa se conducte en una forma inconsciente a algo que es consciente dirigido por ellos. Eso es, que usted hizo lo que quería que se hiciera en una forma inconsciente, pero deseosa de hacerlo, que es peor todavía. Eso es una manipulación totalmente clara. Eso es lo que es, y eso lo están haciendo con mucha anterioridad, y me parece que es algo que tenemos que reflexionar sobre estos temas. Y la programación neurolingüística es muy parecida, pero ya en forma individual, sí, donde usted va a un sitio, a una parte, donde le van a dar unos argumentos para que usted sea un superhombre, donde la realidad es que nosotros somos débiles y nosotros no nos podemos comportar como superhombres y dioses. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios, de la ayuda del Espíritu Santo para seguir adelante con todas nuestras debilidades. Porque, como lo dice la palabra, nosotros aquí estamos en dificultad. Pero Dios, con la ayuda de Dios, del Señor Jesucristo, salimos al otro lado. Esa es la verdadera condición. Entonces, en la programación neurolingüística nos lleva a ser superhombres, o sea, comportamiento como de semidioses. O dirigir nuestro comportamiento como otras personas lo quieran. Claro, pastora. ¿Cierto? Las que nos pueden programar. Claro, ¿Cómo nos pueden programar? ¿Con qué? Doctora, la misma programación lo dice. Usted programar, ¿cómo hace usted un programa de software? Usted hace unos cálculos, unos algoritmos, unas cosas, y las pone dentro del cerebro. ¿Cómo las pone en el cerebro? Con la lingüística. Con la palabra. Esa es la programación neurolingüística. La programación neurolingüística le permite a la persona comportarse como un semidios. Y eso es lo que le ofrecen a las personas que van a la capacitación neurolingüística. Ustedes van a ser superhombres, van a superar sus debilidades, sus miedos, sus temores, sus dudas. Los que hacen los coaching. Lo que hace el coaching, que es supuestamente, y eso lo llevan a las empresas, es público. Pero verdaderamente, pastora, detrás hay cosas que no están bien. Porque la programación o la manipulación de las personas, ustedes saben que son actos de brujería y hechicería. Tremendo. Y en esto, pues, yo me pongo a pensar que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos una espada como cristianos, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros debemos usar esa herramienta para programar la humanidad, para programar a nuestros hijos, para programar las juventudes. Pero también yo veo que en la palabra de Dios nos habla que hay una espada maligna. ¿Para qué? También para programar a las personas, ¿cierto? Y manipular su voluntad. O sea que yo como mamá puedo programar el cerebro y hacer un algoritmo, ¿cierto? En el cerebro de mis hijos. Según las palabras que yo les diga, sean buenas o sean malas. Así que es una responsabilidad muy grande la que nosotros tenemos cuando hablamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que la palabra tiene poder, porque la palabra es viva y eficaz, es la espada. Nosotros tenemos en la boca la vida o la muerte. Te voy a recordar un versículo bíblico que usted se lo sabe mejor que yo. Instruye al niño en el camino de Dios y nunca se apartará de él. Esa es la programación que nosotros debemos llevar a nuestros hijos, porque la programación nuestra es sobre la verdad.
conoceréis la verdad y la verdad verdad lo hace libre. nos Y es hará reino de los cielos, es de libertad, no es de opresión, de temores ni de dudas. Sí, y en este tiempo sí que están usando la programación neurolingüística y la ingeniería social para manipular a las masas. Pero, ¿qué es lo que está o quiénes están detrás de todo esto? Pastora, pues hay dos reinos. Es un reino, el reino de los cielos, que Jesús lo programó y vine a traer el reino de los cielos y lo vino a hacer. Entonces, está ese reino de los cielos que lo adquirimos a través del Señor Jesucristo. Pero también, como lo dice en Efesios 6, hay un reino satánico de las tinieblas, príncipe, potestades, es un gobierno completo. Todo está ahí. Gobernadores. Potestades. No, ahí está, pastor, ahí hay los dos reinos. Entonces, detrás de esos reinos están. Pero hay unas personas que han aceptado esos reinos y cada uno va a ir. Por un lado está la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia que viene a contrarrestar el otro reino, pero este reino también está siendo manipulado por el enemigo y utiliza por personajes de alto nivel que uno no se puede imaginar, pastora, quiénes están detrás de eso, que es lo que nosotros conocemos como el nuevo orden mundial, pastora, donde están los hebreos luciferianos y una cantidad de multimillonarios que usted dice cómo estos tipos llegan allá. Y es que lo hemos visto, pastora. En ese reino están no solamente los millonarios, están los músicos de alto nivel, están los actores, están los políticos. Hay una cantidad de personas que están siendo guiados por ese reino que están afectando la conducta de las personas, pastora. Bueno, tremendo, porque el enemigo sí sabe cómo y a quién usa para manipular a la humanidad. Bueno, y yo quiero preguntarle algo a usted, señora almirante, ¿en qué momento profético estamos actualmente? Bueno, pastora, nosotros hemos venido, o yo he venido reflexionando sobre este tema. Vemos que estos temas vienen con una anterioridad. El tema de la manipulación de las masas viene en estudio por parte de un instituto en Londres, Instituto Tavistock, donde empiezan a estudiar lo que se llama el trauma de la guerra para los soldados que vienen de la Primera Guerra Mundial. Y en ese instituto empiezan a ver el comportamiento de las personas, las masas y toda la situación que usted no puede creer, pero en este momento, en ese instituto se estudia lo que es el lavado de los cerebros. En esta institución se estudia el comportamiento de las masas a través de la televisión, la música, la televisión, la política, toda esa cantidad de cosas que hacen que muevan las masas. Entonces, si usted ve en este momento que vivió el país hace unos años, donde medio país estaba dividido, unos con el sí y otros con el no, y uno preguntaba, oiga, ¿y por qué sí? No, porque me parece bien, me parece que la paz la necesitamos. Sobre esa palabra, paz, cabalgó una manipulación de la conducta de la mayoría de los colombianos. Eso sucedió, pastora. Y si pudieron manipular a un país, ¿qué no pueden hacer? En este momento están manipulando toda la humanidad a través de una pandemia, que todavía hay muchos interrogantes si verdadero es una pandemia cuando creemos que el daño social es mayor que el daño del daño físico y de salud pública. El daño social es mucho más alto que el daño de la salud. Entonces cogieron un problema de sanidad para afectar el problema social de la humanidad, pastor. Entonces estamos en los últimos tiempos porque están aconductando a toda una humanidad. Son 6.000 o 7.000 personas, millones de personas que están siendo conductadas de alguna manera. Estamos en los últimos tiempos y nos están midiendo. Pastora, ¿nos están midiendo para qué? Para la venida, nos están preparando para la venida del anticristo. Esto es lo que está sucediendo. Entonces, a través del movimiento de masas está lo que ha de venir cuando venga el anticristo. El anticristo no va a venir como una persona mala o nada.
va a venir como una solución, como una alternativa de un gobierno mundial, pastor. Bueno, y viendo esto, entonces, ¿qué papel estarían jugando los medios de comunicación en este esquema de manipulación de este nuevo orden mundial? Bueno, pastor, el tema es fundamental. Ellos lo estudiaron cuando vienen las comunicaciones. La primera comunicación que se hizo masiva fue la radio. Y ellos estudiaron el tema de la radio, y la comunicación se hizo inicialmente sobre la voz. Pero después viene la voz y el audio. Y ahora ya no es voz audio, es presencial. Es totalmente presencial. O sea, los medios están totalmente inmersos en esto. ¿Y quiénes son los dueños de los medios? ¿Quiénes son los dueños de los medios? ¿Quiénes son los dueños de las comunicaciones? Son los que están manipulando el nuevo orden mundial. Y esa es la realidad. Eso no es desconocido. Y ahora nos mantienen en una incertidumbre los que están con el sí, con los que están con el no. Y hay un mundo dividido, pastora. En este momento que nos llevan a decir el temor de la pandemia, que no sé qué, que sí sé cuándo. El temor de la pandemia. ¿Qué es el temor? Es un espíritu, pastora. Sí, claro. Eso está afectando el mundo natural, porque es un espíritu que no es de Dios. Y si usted acepta ese espíritu, te va a afectar, pastora. O sea que ellos, aparte de su plataforma tecnológica, ellos también tienen su plataforma espiritual para poder controlar a las multitudes. Claro, y sabemos que detrás de eso están principados, está el Cebú, está Asmodeo, está Damián, y es lo que están utilizando ahorita para colocar temor. Estábamos hablando anteriormente, antes del programa, y usted nos hablaba del temor, que a través del temor están manipulando a las masas. Claro, pastora. En este momento nos dicen, hay dos fuentes que nos están diciendo. Fíjese que divide. Por eso es que yo le decía a usted que divide. Entonces hay un mundo que dice, la solución es la vacuna es la solución, la alternativa. Y sabemos que no hay una solución completa de eso, de la vacuna. Todo el mundo lo sabe. Pero la gente se come de ese pedacito, de esa alternativa, pero no es la solución, pastora. Y por el otro lado nos dice que lo que le van a poner de la vacuna es un problema que va a afectar el ADN y que va a manipular la conducta. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en un mundo dividido que Dios no quiere que andemos divididos. Por eso es que nosotros tenemos que volver a la palabra de Dios. Así es, claro. Y uno de los principados que maneja la división es Asmodeo. Sí. Y vemos que él está ahorita manipulando, está siendo usado para manipular a toda la población. Y ha sido tremendo porque uno ve a la gente llena de miedo, ve a la gente llena de temor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Me coloco la vacuna, me inyecto la vacuna, no lo hago. Y es tremendo, ¿no? Pero es parte de todo lo que ha estado escrito en la palabra de Dios, en la escritura. Es parte del cumplimiento. Totalmente. Estamos en el cumplimiento porque sabemos que estamos en los últimos tiempos, pastora. Sí. Estos son los últimos tiempos que ya sabemos que viene algo que nos va a alterar la conducta inconscientemente, pero deseoso. ¿Cómo es eso? Eso es un espíritu, pastora. Eso es un espíritu que nosotros como cristianos queremos es conocer la verdad y la verdad nos va a hacer libre. Esa es la realidad, pastor. Amén. Sí, totalmente de acuerdo. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y más con esta programación neurolingüística, que uno escucha tantas cosas en los medios, tanto, pues le da uno temor, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Qué hago y qué no hago? Bueno, y señor almirante, ¿cómo han manipulado a Colombia con este esquema, con la PNL y la ingeniería social? Bueno, pastora, nosotros lo vimos cuando sucedió lo del plebiscito. Usted se acuerda de que nos llenaron de la palabra paz por todos los medios, y paz, sabiendo que la palabra paz en el mundo real no existe. La palabra paz en el mundo no existe, porque la palabra paz está relacionada
con la palabra de Dios, que es el chalón de Dios. La respuesta de Dios es su chalón. El chalón es la palabra de Dios. Y ese chalón vino a nosotros a través de Jesús. No hay otra manera. Entonces no existe una realidad sobre esa palabra, pero sí generó en el inconsciente colectivo de que había que aceptar ese plebiscito, así fuera una cosa que no era racionalmente posible. Tremendo. ¿Y usted se acuerda que cómo terminó la firma? En Cartagena, un grupo de brujos haciendo un ritual cuando se está dando la firma. Y usted, eso es, detrás de ese mundo que está en un mundo espiritual manipulando las cosas de los hombres, pero en el mundo espiritual que no es de Dios. Es el mundo que no se ve, pero sí existe. Ese es un espíritu de brujería y de hechicería, porque ese es el espíritu gobernado por Belcebú que busca manipular y controlar la voluntad de las personas. Cuando la palabra de Dios dice, hágase tu voluntad, Amén. Así en la tierra como en el cielo, ¿cierto? Entonces vemos cómo el enemigo utiliza de todas sus artimañas para cumplir con todos sus propósitos, sabiendo que el espíritu que está ahorita es el espíritu del anticristo, el hombre gobernante. ¿Sí? Sí, pastora. Y ahorita reflexionaba sobre un tema que es supremamente claro. Imagínense que habla todo el mundo en este momento. Habla del COVID. Es la única palabra que se oye. COVID para acá, COVID para allá. Y que el COVID, que no sé qué, y está generando ese espíritu de temor. Y cuando usted le habla del espíritu del temor, usted puede ser afectado, pastora, en ese mundo espiritual. Pero nosotros, ¿qué nos dijo el Señor? ¿Qué nos dijo eso? Nosotros no debemos tener el temor. Así es. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es volver a la palabra, a sus promesas y decir, Señor Jesús, yo te acepto a ti, porque tú eres el espíritu que me llena a mí, que impide que el temor, el Espíritu Santo es el que impide que el temor llegue a mi vida, porque Él me lo dio. Esa es la respuesta de Dios hacia el temor. Eso es lo que hay. Pero tenemos que volver a la Escritura. Conoceréis la verdad y la verdad os hace. Y señora Almirante, yo le cuento que es muy triste ver cómo aún gente del pueblo de Dios, gente cristiana, anda corriendo de un lado para otro con este miedo al C-19, con todo esto que ha traído, y van, se vacunan. Pues sabemos que la vacuna está en fase de experimentación, pero es tenaz que ellos podríamos afirmar que no están viviendo en la palabra como debe ser, y no están totalmente gobernados por el Espíritu de Dios, sino por el Espíritu del temor. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, pastora, yo creo que en este momento nosotros tenemos que volver a lo esencial, es volver al conocimiento de Dios básico, de que nos dio la respuesta del Señor Jesús el día que lo conocimos. Él nos dio la respuesta, nos dio todo, y nosotros en esa alegría y nosotros teníamos ese primer amor, tenemos que volver a ese primer amor, volver a amar al Señor Jesús, volver a querer tenerlo, volver a hablarlo, tenerlo en nuestra boca, en nuestros pensamientos, de día, de noche. Y la otra cosa, pastora, nos toca la guerra espiritual. Claro. Esto es, ya no hay alternativa, pastora. Existen dos reinos que están en conflicto. Es como si Colombia tuviera guerra con Venezuela. Si Colombia tiene guerra con Venezuela, ¿qué hacen los soldados colombianos? ¿Están listos para pelear la guerra con Venezuela? ¿Y qué hace la sociedad? Apoyar a sus soldados y a sus fuerzas militares para que puedan cumplir la guerra. Claro. Entonces nos toca ahorita, si estamos en el reino de los cielos, nos toca apoyar al reino de los cielos, trabajar en el reino de los cielos. ¿Y cómo se hace? La guerra espiritual. Volver a esas cuestiones básicas y reconocer que hay un mundo y una guerra espiritual que nosotros somos parte de esa guerra. Ellos vienen por nuestra mente y después de que nos ganaron la mente, ganaron nuestro corazón. Claro, porque la primera batalla es en nuestra mente, ¿sí? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, pero que vienen a tratar de manipular nuestra mente para, obviamente, controlar nuestra voluntad. Sí,
Bueno, señor almirante, ¿y cómo fue que hizo Hitler para manipular, para controlar a más de 20 millones de alemanes para poder coger y introducir su visión en contra del pueblo judío en el vientre espiritual de ellos? Bueno, pastora, lo primero que tiene Hitler es una comunidad esotérica detrás. Wow, o sea que no eran solo los militares. No, pastora. Ni la ciencia. Ni la ciencia, pastora. Hay una comunidad esotérica que está en los libros, está en los libros que dice cómo se llaman. Y de ahí vienen otras cosas que estaban relacionadas con el esoterismo y la brujería y la hechicería y con los pactos de sangre, pastora. Es que los pactos de sangre tenían ese sacrificio de la sangre derramada de los judíos, tenía un costo. Pero Dios revierte ese costo que pagaron los judíos, vino con el resultado de un Estado israelita. Ese fue el costo que pagó el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, siempre, pastora, siempre hay algo que se ve y algo que no se ve. Y detrás de eso hay unas comunidades esotéricas, brujos, hechiceros, satánicos, el otro grupo que hay son los santeros, que todos esos están aquí, pastora. Tremendo. Están aquí, y nosotros en este momento lo que vemos es que ellos ya salen públicamente, ya no se esconden. Sí, ya lo hacen de frente. Lo hacen de frente, por eso uno de los temas de los pactos de sangre que se ha dado más alto en la humanidad son los sacrificios de los abortos. Claro. Los sacrificios de los abortos es de los grandes costos que tiene la humanidad para que el reino satánico se vuelva más fuerte. Por eso es que el pueblo cristiano no puede estar a favor del aborto. Y para que el anticristo pueda cumplir ahorita con su propósito, necesita mucha sangre derramada. Sí. Y la sangre, entre más inocente, tiene más valor, ¿no? Tiene más valor. Tiene más valor como en el mundo de las tinieblas tiene valor y poder. Valor y poder. Por eso es tanta pedofilia. Todo eso son sacrificios a la Satanás. afectación a los niños, pastora. Eso tiene que ver con eso, pastora. Y lo tienen las autoridades, o sea, las personas de eminencia, no lo tiene cualquiera. Personas de eminencia son las que hacen ese tipo de cosas. Y tremendo cómo están buscando que el sí al aborto, el legalizar el aborto en todas las naciones que no se ha legalizado. Sí. ¿Para qué? No es casualidad en este tiempo que el anticristo quiere establecer su gobierno, porque él necesita entre más sangre derramada, más poder para poder establecer. Sí, pero mire, en esta pandemia, de las cosas que trataron de neutralizar, mire lo que trataron de neutralizar la iglesia. Oh, total. La neutralizaron la iglesia, ¿sí? Neutralizaron la familia. Claro. La neutralizaron la parte afectiva. Entonces, sí hay un poder detrás de todo esto que está afectando el reino de los cielos, pastora. A la iglesia la afecta. A la iglesia. Yo hace un año, en mayo, en una madrugada, el Señor me habló audiblemente y me dijo, el COVID es contra la iglesia, pero yo no sabía por qué. Y si vemos cómo las iglesias hemos sido afectadas, claro. Que más poderoso es Dios, Cristo, que el que está en el mundo. Ajá. Y nosotros hemos podido avanzar porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Amén. Y hemos ido con violencia espiritual a atar y a quebrantar todos esos principados que han querido obstaculizar y han querido bloquear la iglesia de Cristo. Y hemos visto, tristemente, cómo iglesias se han acabado, han cerrado. Unas han cerrado y están solo virtual, otras se acabaron, literalmente ya nos dejaron de hacer servicios hasta virtuales. Pero vimos otras que estamos saliendo adelante, que hemos recuperado más gente de la que se había ido, que han visto los milagros y el poder sobrenatural de Dios, ¿no? En este tiempo. Y es impresionante porque en este momento que la gente se siente débil y no tiene respuesta, entonces esto también nosotros como iglesia es una respuesta para comunicar al pueblo que está temeroso, que está dudoso,
de tener una alternativa en el Señor Jesucristo. Esa es la respuesta del COVID, el Señor Jesús. Y si usted puede ver, el COVID, ¿a quién toca? Puede tocar a cualquiera, pero el que esté con el Señor Jesús, si se lo llevó, se fue para el reino de los cielos. Es una bendición. ¿Sí me entienden? ¿Por qué temer? ¿A quién temer? Entonces, ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No, al único que tenemos que temer es al Señor, de apartarnos del Señor, de separarnos de las cosas de Dios y volver a lo esencial, volver a la palabra de Dios, que es la única respuesta que tenemos nosotros. Y la otra cosa, hay cosas que son inevitables y sabemos que la palabra de Dios se cumple. Así es. Pero nosotros tenemos una misión dentro de la iglesia y eso es lo que debemos cumplir y saber dónde estamos, cómo estamos y qué tenemos que hacer. Entonces, ¿sabemos en qué tiempo estamos? Yo creo que sí sabemos. Sabemos qué tenemos que hacer, la guerra espiritual. Sabemos cómo lo debemos hacer, hombre, con santidad, con rectitud y pegados de la palabra de Dios, pastora. Eso es lo que nos obliga a nosotros a hacer. Sí. Y bueno, y analizando ahorita el discurso que están utilizando con esto del capitalismo inclusivo y con todo esto que quieren como cambiar la moneda a nivel mundial y hacer solo una moneda y fracturar la economía, quieren un nuevo sistema económico, establecer un nuevo sistema económico. Hay una palabra, una frase que a mí me ha estado sonando, ¿sí? Y es: no necesitas nada para ser feliz. ¿Usted cree que con esto nos pueden estar manipulando a todos para que digamos, sí, no necesitamos nada, sino la racioncita para ser feliz, ya no somos seres productivos? Sí, pastor, es que el tema está ahí. Es, no, todo te lo voy a dar, no hagas nada. Pero ¿qué nos dice el Señor? Oiga, cada uno tiene una misión, todos tenemos que actuar, todos tenemos que hacer las cosas correctamente y orar en la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que volver a hacer su voluntad. ¿Qué nos mandó Dios a este mundo? Yo creo saber qué es lo que Dios me mandó a este mundo. Y es, yo lo sé. Yo estuve 40 años en servicio de las fuerzas militares y estuvimos haciendo lo que Dios nos mandó. Y ahora tenemos que hacer en esto. Aquí estamos haciendo, pastora, lo que Dios nos mandó, hacer su voluntad. Que la gente se aperciba que estamos en una guerra espiritual, que no podemos estar, ¿cómo es que dice? Como el ladrón viene en la noche. Y en la noche, ¿qué tenemos que hacer? Velar. Velar es lo que y hacer guerra espiritual en la noche, en la madrugada. Sí, y eso es el mandato para este último tiempo, velar y orar. Porque el Señor viene como ladrón en la noche. Pastora, yo quería también, aprovechando, es cómo cerrar puertas. Cómo cerrar las puertas de esto. Para no caer y sucumbir ante todo esto. Para no caer y sucumbir. Hombre, yo pienso que nosotros sí tenemos que filtrar qué oímos. No, y este tema de las redes. Claro, pastora, filtrar lo que oímos. Y lo que vemos. Y lo que vemos, y lo que sentimos, filtrarlo. Es la primera responsabilidad. Filtre lo que debe usted oír y ver. Y las noticias. Hay personas que viven en este momento en una zozobra porque oyen que se murió alguien que lo vacunaron y dicen, y yo me vacuné. ¿Dónde es la alternativa? No tiene salida. Entonces, pero la salida es Cristo. Claro. Y la otra cosa, ¿cómo cerrar esas puertas espirituales? Hombre, yo pienso una cosa, la santidad. Y la otra cosa, importantísimo, uno cree, pero por ejemplo, las malas conversaciones, pastor. Corrompen las buenas costumbres. Esa es una, la ira, pastora. Uno cuando ira y levanta la voz y todo eso, uno está viendo un mundo espiritual. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Segundo, lo que uno retransmite y comunica. Porque al comunicar algo indebido, yo estoy abriendo una puerta también. Entonces, las redes sociales tienen una responsabilidad muy alta. ¿Qué está comunicando usted? ¿Qué es lo que usted está diciendo? Porque usted está haciendo filtro. Usted lo hace. Usted lo puede recibir y lo puede mandar. Está haciendo doble. Y está comunicando algo que no debe comunicar. Y está recibiendo algo que no debe recibir. Entonces, yo creo que eso es un punto que me parece importante que uno debe decir. Y no, es tratar de apartarse de las personas negativas, ¿sí? De las personas temerosas, las que tienen dudas.
Entonces, las que no creen en Dios. claro, y la otra cosa. O que no viven, porque puedan que crean, pero no le creen a la palabra. Sí. Creen más a lo que escuchan en los medios. Claro, y los chismes, pastora. Sí. El chisme es un acto de brujería, perdónenme. ¿Sí me entiende? La gritería, la ira, ¿sí? Perdónenme, una de las cosas que también es importante en estos tiempos se llama la soledad. Claro. La soledad genera que entre ese espíritu de soledad y abandono que ustedes conocen en esos temas espirituales. Entonces también es un espíritu que está siendo manipulado, apartándonos solitos para Claro, porque han atacado la vida social. Totalmente, pastora. La vida de la familia, pastora. Y ya a uno le da miedo acercarse a una persona Claro. porque en qué momento me contamino o la contamino. Exactamente, pastora. Entonces hay que Buscan aislarnos para hacernos más, Claro, pastora. Entonces, más vulnerables. Más vulnerables. Nos hace más vulnerables. Tremendo. Entonces, yo creo que estamos en los últimos tiempos. ¿Qué es lo que se avecina? Viene un nuevo orden mundial, viene la preparación del anticristo, que es todo esto, la manipulación de las masas para darle la bienvenida y decir todo lo que venga de él es positivo, y nos están llevando a un nuevo orden mundial, un solo gobierno, donde ese nuevo gobierno nos va a dar la solución a todos los problemas. Pero detrás de ese nuevo gobierno hay una persona que es nuestro enemigo principal, que es Satanás. Lucifer, Lucifer. tremendo. Y yo veía algo como están, el enemigo como es de astuto, ¿sí? Como es de astuto. Alguna vez estaba viendo yo un programa en YouTube y me quedé dormida. Pero eso que yo abro los ojos y cuando yo pude ver ahí en el programa, vi al mismo demonio, vi al mismo Satanás con los ojos rojos, pero el programa no era de eso, pero pude ver la presencia espiritual. Entonces dije, wow, la sangre de Cristo, y reprendí. Tenemos que ser muy cuidadosos porque el enemigo está detrás de nuestra mente para crear algoritmos, para manipularnos, para hechizarnos y que nosotros seamos presa fácil Pastora, de la marca. Claro, con todas las cosas que han sucedido, estamos en la generación apta para ser programada, a hacer lo que ellos quieren que hagamos. Estamos en esa generación que hagamos lo que ellos quieren que hagamos para la venida del anticristo. Tremendo. Y tienen todas las herramientas, la tecnología, las juventudes, todas presas de las redes, la gente presa del temor, del miedo, con todo lo que escucha por los medios, de todo lo que se está viviendo con con esta nueva estrategia del enemigo. Bueno, obviamente para que se cumpla la profecía del Apocalipsis. Y lo que yo veo detrás de todo esto es que el enemigo quiere programar la gente, aún al pueblo cristiano, para que se deje colocar la marca, ¿no? Sí. Entonces, pues que Dios tenga misericordia y no solo ver esto, la programación de una forma natural, sino sobrenatural. Bueno, señor admirante, ¿y usted qué consejo nos daría a la iglesia en este último tiempo ante la toma de decisiones con todo esto que estamos viendo? ¿Qué debemos hacer? Pastora, yo pienso que tenemos que volver a Hechos de los Apóstoles. Es volver a eso que sucedió después de 40 días de que se fue el Señor. El Espíritu Santo vino y golpeó en Jerusalén. Pastora, la venida del Espíritu Santo se oyó en todo Jerusalén. Como un viento recio, tremendo. Y eso, eso es normal. Lo mismo en Azusa. En Azusa se veía la columna de humo, pastora. Tenemos que volver a aspirar a que el Espíritu Santo se manifieste con todo ese poder de que se sucedió en esa época. Volver a los Hechos de los Apóstoles, volver a esa iglesia poderosa que no se arrepentía ni se aminalaba ante las autoridades que querían y lo llevaban a la cárcel, y salían después de que lo metían a la cárcel, eran capaces de cantar a las 12 de la noche allá adoloridos, golpeados, salmos y todas esas cosas. Pues le abren las cadenas, se abren todas las cosas, porque ese es el reino de los cielos. Y la otra cosa, como le sucedió a Pablo y a Juan, los metieron a la cárcel, les dieron, los golpearon, y al día siguiente salieron contentos diciendo, mire lo que nos sucedió. Y esa es la actitud que debemos tener nosotros, volver a Hechos de los Apóstoles,
la manera como el Espíritu Santo se manifestaba, como fue con poder. Es que la llegada del Espíritu Santo no fue a escondidas. Todo eso sucedió, todo es verdad. La salud y la sanidad que sucedían, la liberación de espíritus, era una realidad y eso era normal, pastora. Tenemos que volver a hechos sobrenaturales de la victoria del Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo en estos últimos tiempos, pastora. Bueno, y escuchando eso que usted nos dice, viene a mi mente lo que dice la palabra de Dios allá en Malaquías, que Él para el último tiempo dejará un espíritu, el espíritu de Elías, que es el que hace volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Amén. Y Él fue el que, a través de todo esto que hizo Elías por mandato de Dios, el pueblo de Dios volvió su corazón a Dios, porque vemos ahorita que mucha gente se dice que es cristiana, pero realmente tiene otros dioses, como en esa época lo tenía el pueblo de Israel. Y es la unción más poderosa, la unción que está en Joel 2:28, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y es evidente con todo esto que el Señor Almirante nos ha dicho, que nosotros tenemos ahorita una guerra no contra el COVID, no contra el nuevo orden mundial. Nuestra guerra es una guerra espiritual contra el reino de las tinieblas, que es el que está detrás de todo esto. Iglesia, no podemos dormir. Tenemos que levantarnos a la batalla espiritual. Tenemos que militar, ¿sí? Tenemos que levantarnos y hacer la guerra para obtener la victoria, para que nuestros hijos, para que nuestra familia, para que nuestros conocidos, para que nuestra nación no caiga presa de todo este plan que el enemigo tiene en contra de nosotros. Pero tenemos que saber que el único que nos puede programar es el Espíritu Santo. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Como lo decía el Señor Almirante, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Volver a la iglesia primitiva, que no quería defraudar al Señor, porque tenían en su corazón que ellos habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Ellos lloraban cuando hacían la Santa Cena de arrepentimiento. Tenemos que volver a esos tiempos con Dios. Tenemos que vivir en el perdón. Tenemos que vivir en la verdad, en el camino de la vida y el camino de la verdad. Iglesia, no podemos dormir. Otra cosa, concluyendo acá lo que nos dijo el señor Almirante, tenemos que estar velando, pero no viendo ahí en internet para que el enemigo venga y cautive la mente. Tenemos que estar velando en la presencia de Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor Almirante, yo quiero darle muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, porque sabemos que usted, aparte de que es una persona, un militar muy fuerte, de mucho testimonio, que Dios ha usado grandemente, con un testimonio intachable en nuestra nación. También sabemos que es un guerrero espiritual muy fuerte y que las batallas que usted ha librado, sobre todo en estos últimos tiempos, las ha librado primero espiritualmente. De verdad, señor Almirante, muchas gracias. ¿Y qué tiene usted que decirle aquí a la audiencia de Casa de Fuego? Yo lo último que quería decirles es que hay dos espíritus que vienen con mucha fortaleza, que es el espíritu de rebelión. Es ir en contra de ese espíritu que hace que los hijos se aparten de los padres. Ese espíritu es el que impide que la iglesia sea fuerte, pastora. Ese espíritu que sea una sola. Como decía en los Hechos andaban todos unánimes juntos, compartiendo el pan y la palabra, las oraciones. A eso, Padre, es lo que queremos. Que nosotros, yo pienso que es lo que tenemos que volver a esa iglesia unida, junta, que todos sientan el mismo dolor de todos y puedan afrontar lo que viene, pastora. Así es. Y qué mensaje tan importante. Iglesia, tenemos que unirnos. No más que unos por un lado, que una denominación, que otra no. Somos una iglesia, la iglesia de Cristo. Pare de contar. En unidad. Porque Satanás sí está unido con todos sus poderes, brujería, hechicería, tecnología, gobierno, político, económico y religioso. ¿En contra de qué? En contra de toda la humanidad. Entonces, iglesia, preparémonos
velemos y oremos. Y yo quiero, para terminar el programa, hacer una pequeña oración. Señor almirante, muchísimas gracias. Que el Señor lo continúe bendiciendo y espero tenerlo aquí en un próximo programa. Bueno, muchas gracias, pastora, muy amable, muy gentil. Bueno, y Señor, hoy te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Hoy bendecimos, Señor, a cada una de las personas, Señor, que está viendo este programa. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, atamos todo hombre fuerte, Señor. Y que sea tu sangre, Señor, limpiando nuestra mente y nuestro cerebro. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, de toda programación del maligno en nuestra vida. Que venga discernimiento sobre nosotros, que seamos uno con el Espíritu de Dios, que venga ese discernimiento de lo alto, la mente de Cristo, que toda venda mágica de nuestros ojos sea quitada para que podamos ver más allá. Señor, levanta la iglesia del último tiempo, Señor, como esa iglesia justa, como esa iglesia que camina, Señor, en humildad, en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. Bendigo a cada uno de ellos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados, Dios los bendice y los espero en un próximo programa de revelación del último tiempo. Dios los bendice. Muchas gracias. CDF Informativo, revelación del último tiempo. Entérate de los acontecimientos proféticos por la profeta Marcela González.